Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que son los vectores en este primer video y en el segundo video vamos a ver cómo se resuelven problemas con vectores. Entonces, recordemos que un vector se origina o se representa a través de un plano cartesiano. Recordemos que en un plano cartesiano el origen va a ser donde se encuentra el cero, ¿verdad? En la parte central. Y un plano cartesiano lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. Ahí lo vemos, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces quiere decir que un vector, dependiendo el ángulo que tenga con respecto al eje X, que es lo ideal, compararlo con respecto al eje X, entonces puede ubicarse en uno de esos 4 cuadrantes que ya ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos que recordar de qué está hecho un vector. Bueno, un vector está compuesto por 3 partes importantes. Esto que tenemos acá, que le llamamos la magnitud del vector. ¿Ok? La magnitud quiere decir es cuánto es ese vector. Y recordemos que en este caso tenemos un vector v. Ese vector v nos va a representar con una flechita. Eso nos indica que ese es un vector. Siempre vamos a colocar una flechita arriba. Luego tenemos donde apunta, en el sentido donde está el punto B, ese es lo que llamamos exactamente eso, el sentido. ¿Ok? Que es donde llega el vector. Y el ángulo del vector es lo que va a representar la dirección. ¿Ok? Ahí nos va a indicar, con este ángulo nos va a orientar el vector cómo se ubica en ese plano cartesiano. Ahora bien, aquí tenemos un plano cartesiano normal, entonces tenemos que recordar que los vectores se representan ahí. Entonces lo primero que tenemos que acordarnos es la palabra no sé. O sea, vamos a colocar los puntos cardinales, norte, oeste, sur y este. Si no vemos, si lo leemos desde el norte, se escribiría como la palabra no sé. Ahora, también hay algo importante de aclarar. Donde está el este, vamos a arrancar con el ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque esa va a ser la referencia de los vectores. Siempre va a ser con respecto al este, o sea, 0 grados. Luego nos vamos acá, cuando llega a 90, cuando llega al norte serían 90 grados. Eso es cuando nos movemos en contra de las agujas del reloj. Entonces, ese ángulo va a ser positivo. Y si nos movemos a favor de las manecillas del reloj, ese ángulo va a ser negativo. Entonces quiere decir que el norte lleva ya 90 grados, que sería el primer cuadrante. 180 va a representar, el oeste va a representar 180 grados. El sur va a representar 270 grados. O sea que cada cuadrante va de 90 en 90. Y cerramos con 360 grados. Ahora bien, si nosotros nos vamos a favor de las manecillas del reloj o de las agujitas, entonces el sur va a representar menos 90 grados, aquí va a representar menos 180 grados y aquí menos 270 grados. Y si llegamos otra vez al este, pues menos 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado? Eso, de cómo los ángulos se colocan en el plano cartesiano. Entonces, si vamos en contra de las agujas del reloj, el ángulo es positivo, y si vamos a favor, es negativo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tenemos un vector A, y ese vector A mide 4 centímetros, y vamos a colocarle que el ángulo es, podemos ponerle unos 100 grados. Entonces, primero tenemos que ver el ángulo. El ángulo es positivo, ¿correcto? Entonces, ese ángulo sale del este, donde está 0 grados, y hace un giro de 100 grados. Ese giro significa que va a pasar el primer cuadrante y va a llegar un poco después del segundo. Y aquí es donde trazamos ese vector. Obviamente con una regla podemos trazarlo para que quede más bonito y medimos que ese vector A, vamos a ponerle aquí el vector A,
pues va a medir entonces 4 centímetros y el ángulo sería 100 grados. Y aquí tenemos entonces a ese vector, ¿ok? El vector A. Por ejemplo, si yo quiero representar otro vector, vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo con azul. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar un vector B que sea 2 centímetros y que el ángulo sea, por ejemplo, menos 40 grados, entonces, ¿qué pasa? Como es negativo, entonces nos vamos hacia abajo. A partir del este, siempre empezamos a partir del este, nos vamos hacia abajo. Entonces, más o menos quedaría por acá. Una representación rápida. Entonces, aquí tendríamos los menos 40 grados. ¿Ok? Y este va a ser el vector B. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos el menos 40 grados porque voy en esto. Ahora, algo importante que tenemos que recalcar es que los vectores, como en el caso A, vean que es de 100 grados, pero también yo puedo representar ese vector A con el ángulo que complementa a 100, o sea, este ángulo que voy a colocar acá. Entonces, este ángulo que voy a colocar acá es lo que le faltaría para llegar hasta el oeste, o sea, 180. Entonces, si ya tenemos 100, entonces quiere decir que este ángulo va a ser 80. Entonces, yo puedo representar ese vector A con el ángulo de 80 o con el ángulo de 100, cualquiera de los dos, porque es el suplementario como tal. Entonces, es importante ver eso. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a observar en los vectores? Muy bien. Los vectores, cuando los dibujamos como este que tenemos acá, tiene dos características. Si yo, vean lo que estoy dibujando, esta línea azul va a representar como el eje Y. A esa es la que le vamos a llamar componente en Y. ¿Ok? En Y. ¿Qué es la componente en Y? Bueno, es exactamente esa línea que va paralela al eje Y. Y tenemos la de abajo, esa otra de abajo, donde está el 60 grados abajo, esta es la que llamamos componente en X. ¿Y qué significa la componente en X y la componente en Y? Bueno, vamos a imaginar entonces que hay una persona aquí, en el punto del origen. Y esa persona tiene que dirigirse a un punto arriba. Vamos a poner el punto B, aquí arriba. Entonces, esa persona tiene dos caminos para moverse, de donde está en 0 hasta B arriba. Una es que se vaya diagonalmente, ¿ok? Que ese sería el vector, ¿ok? O que se vaya por la componente en X, o sea, que camine por la derecha y luego suba. Entonces, quiere decir que podemos determinar que en un vector, además de la componente del vector A, tiene una componente en X y una componente en Y. Ahora, si nosotros trazamos aquí un ángulo recto, donde lo estoy dibujando, que eso mide 90 grados, ¿ok? Quiere decir entonces que se forma un triángulo. Y ese triángulo rectángulo es el que tenemos acá. Entonces, ese triángulo rectángulo, veámoslo acá, la V, que es el vector, va a representar a quién? A la hipotenusa, ¿ok? El que está al frente, el cateto que está al frente, le vamos a llamar cateto opuesto. Este va a ser el opuesto, voy a ponerlo acá. Y el que está a la par del ángulo se le llama el cateto adyacente. Entonces recordemos que en matemáticas, si yo tengo un cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno, y si tengo el opuesto y la hipotenusa es el seno. Entonces quiere decir que para la componente en X, por eso es que dice, y aquí tenemos la formulita, para averiguar la componente en X es lo que mide el vector por el coseno. ¿Por qué? Porque en X está el adyacente y la hipotenusa sería el vector. Entonces de ahí coseno. Y Y, recordemos que está al frente del ángulo, entonces todo lo que está al frente del ángulo es el opuesto. Entre la hipotenusa, que sería el vector, sería el sen. Entonces, ¿cómo averiguamos la componente en Y? El vector por el sen del ángulo. Entonces, esas formulitas son las que tenemos que recordar. ¿Ok?
cómo se saca la componente en X y cómo se saca la componente en Y. Y lo vamos a ver con el siguiente problema. Entonces, en el siguiente problema dice así. ¿Ok? Dice, si un vector A es de 12 centímetros, entonces vamos a ponerlo acá. El vector A es de 12 centímetros en el dibujo y forma un ángulo de 60 grados, que ahí lo ven. Vamos a determinar las dos letras que ustedes ven ahí, X y Y. Entonces, recordemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, muy sencillo. Lo primero que vamos a averiguar es la componente en X. ¿Ok? ¿Y cómo sacamos la componente en X? Con la formulita que acabamos de ver. La componente en X es lo que mida el vector por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto mide el vector? Bueno, ya nos dicen que es 12 por el coseno de 60. ¿Ok? Entonces, al hacer eso en la calculadora, que por aquí tengo, nos da ¿cuánto? Nos da 6. Entonces quiere decir que la componente en X mide 6. O sea que todo este pedacito de acá, que estoy dibujando en el plano, mide 6 centímetros. Ahora vamos a averiguar la componente en Y. Entonces, para averiguar la componente en Y, entonces es lo que mida el vector, que ya sabemos cuánto es, por el sen del ángulo. ¿Ok? Entonces, el vector es igual, no cambia, es 12 y el ángulo va a ser 60. Entonces, eso nos va a dar, usando la calculadora, nos daría 10,39. ¿Ok? Centímetros. Entonces ya tengo la componente en Y y la componente en X. Entonces Y sería toda esta distancia, la altura, por decirlo así, sería 10,39. O sea que si la persona se va caminando por el X y por el Y, serían 16,39 centímetros. Y si se va por A, serían 12 centímetros. Tiene lógica porque entonces es menor irse por la diagonal. Entonces aquí averiguamos cómo calcular la componente en X y en Y, solo aplicando las fórmulas. Pero en el siguiente problema, vamos a ver si lo observamos, vamos a determinar el vector y el ángulo. O sea, ahora vamos al revés, me van a dar las componentes y el vector. Pero tenemos que recordar cómo se averigua el vector. Ese vector vamos a llamarlo vector resultante. ¿Y cómo lo averiguamos? Con la fórmula de Pitágoras, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el vector es la hipotenusa y la fórmula era la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado y al final sacamos raíz. Bueno, es esta misma fórmula. La única diferencia en esta fórmula es que aparece ese símbolo como una E. Ese símbolo significa sumatoria. Sumatoria es la suma de todo. ¿De qué será eso? Bueno, lo vamos a ver en el otro video. Lo que tenemos que saber es que esa X es lo que llamamos la componente en X. ¿Ok? Y más la sumatoria de Y. ¿Qué sería Y? La componente en Y. ¿Ok? Y eso lo elevamos al cuadrado. Y algo muy importante es que en esta fórmula ustedes ven paréntesis. Los paréntesis vamos a respetarlos y vamos a colocarlos siempre. Entonces sería la componente de X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. Olvidémonos de ese simbolito que parece como un 3. Y para averiguar el ángulo, recordemos que es tangente a la menos 1, que sería la inversa de la tangente. Entonces, en las calculadoras nuevas de la Casio, las que son como negritas, cuando usted utiliza tangente a la menos 1, les va a aparecer arctan, que significa lo mismo. Entonces, ¿y cómo ponemos tangente a la menos 1? Vamos a recordar que para colocar eso en la calculadora, usted tiene que apretar la tecla Shift y la tecla Tan. Muy importante. Y luego de que usted aprieta la tecla Shift y Tan, va a colocar la fracción. ¿Y cuál es la fracción? Pues ahí ya tenemos Y, que ya sabemos que es la componente y X, que sería obviamente la componente en X.
Entonces colocamos la fracción, pero antes tenemos que apretar Shift-Tab. Y en las calculadoras nuevas, cuando se aprieta Shift-Tab, va a aparecerle Arctan. Entonces es lo mismo. Y en las otras calculadoras, como la blanquita, la FX570 la Casio o las anteriores, nada más le aparece tan a la -1 y colocamos la fracción y con eso ya podemos averiguar lo que andamos buscando. Esa fórmula que estamos viendo es para averiguar el ángulo que representa o identifica a ese vector. Entonces vamos a resolver el problema para cerrar ya este video. Entonces dice así: determine la medida de un vector v. Okay, vamos a colocar el vector v que se note un poquito más en la figura, en el plano cartesiano. Y el ángulo que lo determina, o sea, tenemos que averiguar este angulito, vamos a ponerle alfa, ahí está. Si la componente dice en x mide 6, vamos a ponerlo aquí en la imagen, y en y mide 8. Okay. Entonces vean qué interesante, vamos a poner el ángulo de 90 y entonces aquí tenemos que la componente en y la componente en x. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es averiguar el vector, ahora vamos al revés, y el ángulo. Entonces para averiguar ese vector es muy sencillo, colocamos la raíz, ¿okay? ¿De qué? La fórmula dice de todo lo que sumó x al cuadrado más paréntesis todo lo que sumó y al cuadrado. Entonces aquí vamos a obviar el símbolo de ese sumatoria, ese símbolo que es como un 3, y nada más colocamos. ¿Qué vamos a colocar? Nada más vamos a colocar x, que serían 6 al cuadrado entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Bueno, vamos a respetar eso porque lo vamos a ver en el otro video porque es importante. Más 8 entre paréntesis al cuadrado. Al resolver esto en la calculadora nos va a dar 10. Entonces ya encontramos el vector, ¿ok? 10 centímetros. Ahora sí, entonces quiere decir que ese vector de aquí mide 10 centímetros, o sea, la hipotenusa, por decirlo así. ¿Y qué vamos a averiguar ahora? Vamos a averiguar el ángulo. Pero recuerden que el vector no podemos dejarlo así. Tenemos que ponerle una dirección y un ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Bueno, vamos a averiguar primero el ángulo. Vamos a borrar aquí algo que vemos por acá. Ay, perdón. Borré todo, entonces vamos a volverlo a poner. Así repasamos. Entonces, tenemos el vector v. ¿Ok? Aquí mide 6 centímetros. ¿Ok? Y aquí mide 8 centímetros. Entonces, volvemos a hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se averiguaba el vector? ¿Okay? El vector se averigua sacando la raíz, volvemos a repasar, de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero esto va entre paréntesis y va el simbolito del 3, pero no lo vamos a colocar, el de sumatoria, ¿verdad? Entonces, ese vector nos va a dar 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ya hemos dicho. Tenemos que volverlo a hacer porque lo hemos borrado, ¿verdad? Y todo eso nos va a 10. Entonces yo les decía que vamos ahora sí a calcular el ángulo. Entonces ese ángulo lo sacamos con la tangente. Entonces recuerden que es tangente a la -1 de todo lo que suma y entre todo lo que suma x. Entonces ese a la -1, acuérdense que en la calculadora ponemos Shift-Tab. Entonces yo lo voy a poner acá, pero ustedes ya saben que tienen que poner Shift-Tab. Todo lo que sumó y, bueno, todo lo que sumó y, en este caso la y solo hay una, es 8. Entre x, entonces x era 6. Entonces cuando usted utiliza la calculadora, apretamos Shift-Tab, colocamos la fracción 8 sobre 6. Y al apretar igual, nos dice que el ángulo es 53,13 grados. Ahora bien, ya teniendo ese ángulo, entonces eso es lo que mide alfa, 53,13 grados. ¿Ahora qué?
vamos a dar el vector como es. Entonces, ¿cómo damos el vector? Ok, para eso ocupamos entonces los puntos cardinales. ¿Y cuáles son los puntos cardinales? Ok, entonces recordemos la palabra no sé, no sé. Ok, ya lo copiamos en el plano cartesiano. Ok, y recordemos que los vectores se orientan, empiezan en el este y se mueven dependiendo del ángulo. Entonces, como este ángulo es 53 y está positivo, se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces, ¿cómo lo vamos a mover? Es muy fácil. Entonces tenemos que si aquí es 0 grados, entonces se va a mover 53 grados viendo del este al norte. Y eso es lo que vamos a colocar. Entonces, el vector va a ser 10 centímetros al este del norte y ponemos el ángulo 53,13 grados. Y con eso ya calculamos el vector resultante, porque el vector no solamente tenemos que poner el número, sino tenemos que poner la dirección y el ángulo que averiguamos. Muy bien, entonces esa es la primera parte del video. En el otro video vamos a ver cómo se resuelven ya problemas más grandes donde hay que hacer más pasos.